Muy buenas noches, hoy nos encontramos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias, y me encuentro muy contento de estar aquí en esta ciudad de Jalapa, Veracruz, una lluviosa ciudad de Jalapa, Veracruz. Tenemos calor por la mañana, lluvia por la tarde, pero sobre todo ya estamos llegando a estos eventos lluviosos de mayo, en donde la tierra también necesita respirar un poquito de todo el calor que ha estado haciendo en estos últimos meses. Hoy vamos a hablar en Sin Daños a Terceros de un tema muy importante que nos tiene que preocupar a todos los mexicanos, y es el problema de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE. La coordinadora ha estado literalmente paralizando la Ciudad de México durante prácticamente una semana y media, 2 semanas, y las cosas parece que no se van a arreglar dentro de poco. Otro de los problemas graves que existe en esta situación es que hay desafortunados momentos en esta historia de la CENTE que nos deben poner a todos a pensar en dónde estamos parados, si es realmente una lucha social, si se puede convertir incluso en una extorsión, no lo sabemos. Lo que sí es que la historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación va muy de la mano, y esto es algo que nosotros como mexicanos tenemos que observar. Hoy estamos aquí en Jalapa, Veracruz, transmitiendo a través de la señal de permanencias voluntarias CENTE, entre la lucha social y la extorsión. Mi nombre es Eloy López, bienvenidos a Sin Daños a Terceros, no se lo pierdan. El 17 de diciembre de 1979, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la organización sindical de maestros más grande de Latinoamérica. En parte, estuvo creada para evitar el control corporativo que tenía el sindicato y la alianza estrecha que había entre el Estado mexicano y el sindicato. La coordinadora surgió en un contexto de intensos cambios sociales y políticos en México, marcados por la efervescencia de los movimientos sindicales de la década de los 60. Su origen está profundamente ligado a las luchas sociales en el sur del país, especialmente en regiones con alta presencia de comunidades indígenas. La coordinadora tiene una fuerte presencia en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Además, su crecimiento coincidió con un periodo de crisis de legitimidad del Estado mexicano bajo el dominio del PRI. Autodenominados un grupo disidente, se han pronunciado públicamente en 4 puntos principales: la democratización del sindicato, la defensa de la educación pública gratuita, laica y de calidad, mejora de condiciones salariales, laborales y de infraestructura laboral, y participación de las comunidades en los modelos educativos regionales. Dentro de las acciones para crear presión al gobierno, la coordinadora ha establecido todos los años una agenda de movilizaciones para defender sus demandas. Entre estas acciones incluyen marchas multitudinarias, paros nacionales, bloqueos a carreteras, la ocupación de edificios públicos y protestas frente a instalaciones gubernamentales. Los métodos de protesta de la CENTE siempre han sido objeto de críticas, obviamente por el impacto negativo que sus acciones tienen sobre los estudiantes y también sobre las comunidades, especialmente debido a la suspensión prolongada de clases durante los paros y movilizaciones. También se les ha señalado por resistirse a los procesos de evaluación docente,
lo que algunos interpretan como una negativa al cambio o a la mejora del sistema educativo. Y es que el sindicalismo en México ha sido una forma de cómo el poder ha controlado a la clase obrera a través de sus trabajadores, y ahí, en ese mar de sindicatos y cooperativas, los maestros han sido ese brazo armado del gobierno en turno ante la presencia de las decisiones sustantivas del país. Para que tengamos una idea del parámetro de lucrativo que es tener un sindicato, en México existen aproximadamente 3.345 agrupaciones de trabajadores registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas representan alrededor del 10% de los trabajadores económicamente activos. De estas agrupaciones, 47 son confederaciones o centrales obreras, 532 son federaciones y 2.768 son organizaciones sindicales. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es uno de los más lucrativos, opacos y corruptos que han existido en la historia del país. Aquí es bueno aclarar algo. Una cosa es la coordinadora y otra cosa es el CENTE. ¿Se escuchan igual? Como dice el chiste, parece pato, hace como pato, piensa como pato, pero no es un pato. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se ha mantenido en sus 80 años de vida cerca del poder desde la cúpula sindical enquistada en cada color del partido que les lava la mano. Lo que los ha convertido en uno de los sindicatos más grandes de América Latina y el encargado en su momento de unificar a todos los sindicatos del magisterio. Y para muestra de que la corrupción dentro del sindicato era solamente el paso de estafeta de un lado a otro, y el fantasma del Bester Gordillo rondando los pasillos del sindicato, donde ahora su actual dirigente, Alfonso Cepeda Salas, se rinde ante el poder de una forma tan grosera que pues creo que debería ofender cualquier idea fundamental del sindicalismo en el mundo. En 2019, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se declaró un aliado y ejército intelectual del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. El sindicato se declaró aliado tras manifestar su apoyo al dictamen de la reforma de los artículos 3, 31 y 73, y exhortó a los senadores y a los congresos estatales a apoyar la reforma educativa, misma reforma que se encuentra en números negativos en este momento. Todo esto a fin de concretar las modificaciones de todo el sector, pues afirmó que más del 80% de las iniciativas propuestas en el dictamen fueron presentadas por el gremio magisterial, algo que la coordinadora no acepta. De acuerdo con el líder sindical, el CENTE, sin ser un sindicato de Estado, es un sindicato institucional, así lo dijo su dirigente, ratificando su decisión de acompañar a la Cuarta Transformación y participar en la difusión de los objetivos y contenidos de esta nueva reforma, así como participar en la elaboración de leyes secundarias. Y miren, hasta aquí no está mal la cosa. Sin embargo, el problema es cuando los sindicatos, que son los que están de primera línea luchando por los derechos de los trabajadores, pues se rinden ante el poder. Entonces, ¿cómo la ven? Dijera Cantinflas. Y es que al parecer la Cuarta Transformación negoció muy bien con el gremio, donde el dirigente del Sindicato Nacional, Alfonso Cepeda Salas, informó que dentro de la gran cruzada que han emprendido en ese gremio, se ha logrado cerca de 800,000 ciudadanos de todo el país que se han afiliado a Morena de una forma libre y voluntaria, entre comillas. Y en medio de este estira y afloja político, el gremio de maestros es utilizado de una forma vulgar como una moneda de cambio por votos, movilizaciones, apoyo, incluso, ¿por qué no?, desde los gobiernos estatales como mecenas de campañas gubernamentales y presidenciales. Los maestros en México padecen graves problemas dentro y fuera de las aulas. Muchos de ellos son sobrecarga de trabajo, recursos limitados, falta de apoyos, desarrollo profesional, condiciones de trabajo desfavorables, salarios bajos, precarización laboral y burocracia educativa. Esto aunado en ocasiones a factores sociales como la violencia y el rezago social.
todos estos son condiciones laborales que enfrentan todos los maestros y las maestras en México y que obviamente influye en los resultados efectivos de la enseñanza y el aprendizaje en nuestros y en nuestras niñas. Estos datos los afirmó la doctora Hilda Patiño Rodríguez, que es directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, la Ibero. La especialista en educación indicó que el profesorado en nuestro país a menudo enfrenta una sobrecarga de trabajo debido a las grandes cantidades de estudiantes por aula, múltiples asignaturas que enseñar y la necesidad de cumplir con diversas responsabilidades administrativas y burocráticas. También abundó que en muchas escuelas de México se enfrentan limitaciones en términos de recursos materiales, como libros de texto, materiales didácticos, tecnología educativa, equipamiento adecuado en las escuelas, lo que puede dificultar la docencia en cualquier nivel. Y eso parecía terminar con la llegada de un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que utilizó a los maestros, principalmente a los de la coordinadora, para llegar al poder en ese lavado de cerebro extraño que el mexicano permite cada 6 años. Andrés Manuel López Obrador convenció a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que iban a otorgarse las plazas de las normales y se iban a homologar salarialmente todos los maestros de la coordinadora. Esas fueron parte de las exigencias que hicieron con Peña Nieto y las cuales no cumplió. AMLO, como siempre, torciendo los argumentos, prometió cosas que evidentemente no podía y no pudo cumplir, como definir el número de alumnos, elaborar un sistema de mejora para ascensos y promociones que se realicen conforme a la antigüedad, con experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. También inició y sugirió que iba a haber un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y así se elaboraría un modelo de homologación laboral y salarial, cosa que no existió. Una basificación también de todos los maestros que trabajan en distintos regímenes y modalidades del sistema de enseñanza pública, cosa que tampoco sucedió. El diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el presidente López Obrador estuvo pausado casi 4 años y se retomó a inicios del 2024 tras una serie de movilizaciones y paros laborales. Entre sus principales exigencias se encuentran un aumento salarial, la abrogación de la reforma educativa y la ley del ISSSTE, también un aumento de días de aguinaldo y de licencias, también la restitución de todos los maestros cesados por protestar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, solo por mencionar algunas de las cosas que pidieron. A lo largo de las protestas y encuentros con el presidente, los dirigentes de la coordinadora fueron avisando los avances de la negociación a sus agremiados. Pero en esta última reunión se difundió un documento firmado por Andrés Manuel López Obrador y Luisa María Alcalde, que en ese tiempo era la secretaria de Gobierno, y la secretaria de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya, con la respuesta puntual de que AMLO se comprometía en cada punto mantener tranquila a la coordinadora, mientras que AMLO sabía perfectamente el incendio en ciernes que le dejaba a su antecesora en puerta. Hoy, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene marchas y bloqueos en la Ciudad de México con las mismas exigencias: derogar la reforma del ISSSTE del 2007, pero ahora le han incrementado unos pisos más a este piso de la transformación del CENTE. ¿Cómo cuál? Como eliminar las afores, el cálculo de pensiones por UMAS, en la reforma educativa del 2019 y por otro lado también obtener un aumento del 100% en su sueldo base. Una locura. Ante ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha ofrecido un pago del 9% de salarios a los maestros y 1% adicional a partir de septiembre de 2025, así como una semana adicional de vacaciones, y sustituir la unidad del sistema de la carrera de las maestras y maestros e implementar un nuevo sistema de promoción de docentes. Pero, siempre hay un maldito pero en todas estas cosas. Sheinbaum explicó que la derogación de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del 2007, impulsada por ¿quién creen? Por el némesis de la Cuarta Transformación, Felipe Calderón, no es viable. Y como no es viable en este momento, y si se llegara a hacer,
sería una carga para las finanzas públicas que el gobierno ya no puede cubrir con recursos del erario. Esto lo dijo en una conferencia de prensa la jefa de gobierno. Indicó que dicha derogación formaba parte de las demandas de la Coordinadora Nacional, que por cierto la dejaron plantada, no llegaron a la reunión, y que esto implicaría una carga fiscal que pondría en riesgo programas sociales y obra pública. Aquí viene la paradoja del gobierno. ¿Sigo dando programas sociales y sigo teniendo a la gente adentro con los votos? ¿O le doy lo que quieren a los del CENTE y utilizo ese dinero para cosas positivas? Es algo extraño. Este país es un país de paradojas. Esta paradoja, como se los digo, de la educación en México es bien importante. Porque es aquí donde nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. ¿La CENTE extorsiona al gobierno o está exigiendo lo que legítimamente negoció con el gobierno de la Cuarta Transformación y todos los anteriores? Por otro lado, también nosotros, como usuarios de un servicio, en este caso educativo, también debemos hacernos varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se puede educar un país donde no se tienen las condiciones laborales? ¿Cómo se puede educar sin la certeza al futuro? ¿Cómo se sostiene la vida magisterial en un país en ruinas? Aunque puede que nos cueste trabajo entenderlo, en muchos estados más pobres de este país, muchos profesores de la CENTE imparten clases en salones inhóspitos y alejados de toda la urbanidad. Y mientras en Palacio Nacional se habla del humanismo mexicano y bla bla bla, muchos maestros del sureste del país, donde tiene su base la coordinadora, tienen que dar clases entre la paramilitarización, el crimen, la indiferencia de las autoridades. Todo esto aunado a que el Estado mexicano no tiene una capacidad económica para soportar el impacto que significaría la derogación de las reformas de Zedillo y Calderón. Al menos no de manera categórica. Es decir, no hay una posibilidad de asegurar por el resto de la vida a cada mexicano. No existe el dinero para poder jubilar con un ingreso similar al último mes laborado. Eso es imposible. Obviamente, todo esto más los futuros ajustes de la inflación. Por lo tanto, en este momento acceder a todo lo que pide la CENTE provocaría la inmediata exigencia de otros sectores de la burocracia y obviamente de todos los sindicalizados, sean o no sean del sector público. La carga de las pensiones se va a dinamitar. Es un problema grave que existe en el país. Las finanzas públicas, por el crecimiento exponencial que existe en este país, suponen que van a ser más grandes por el envejecimiento de la población. Particularmente además porque son las exigencias de recorrer más la edad a más temprana edad de jubilación. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la coordinadora? La movilización. En una semana de instalación del plantón de la coordinadora, ahí en el Zócalo capitalino y calles aledañas, los comerciantes del centro histórico han tenido pérdidas de venta que van alrededor de los 6,000 millones de pesos, lo que ellos han catalogado como una segunda pandemia. Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar SC, consideró que esa ha sido la consecuencia del plantón de la disidencia magisterial que se mantiene desde el pasado 15 de mayo en el primer cuadro de la capital, en las calles de Madero, 5 de mayo, Tacuba, 5 de febrero, Isabel la Católica, 16 de septiembre, Corregidora, Correo Mayor y Moneda. 6,000 millones de pesos. Grave, ¿no lo creen? También otro problema que están teniendo estas movilizaciones es el reporte nacional de las escuelas en paro, que se emitió el viernes pasado y dice que de las 8 entidades federativas que registran estas afectaciones por el paro son Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Guerrero, Baja California Sur, Chihuahua, la Ciudad de México y Yucatán, donde por ejemplo en Oaxaca, donde se reporta la mayor cantidad de escuelas en paro, son 12,484 escuelas de un total de 13,000, lo que representa el 95% de los planteles sin clases. En Zacatecas hay 2,195 planteles, lo que representa un paro de 49,59%. En Guerrero se reportan 1,375 escuelas, lo que reporta un equivalente al 13%.
En Chihuahua, 214 escuelas en paro, que son 5,000 más o menos de la entidad, lo que significaría un 4%. Y Yucatán reporta un 4% de escuelas en paro, unas 2.871 de la región, 115. En conjunto, se calcula un total de 19.974 planteles con paro total de actividades en todo el país, lo que representa el 9.8 de las 202.184 escuelas de educación básica superior. La causa es justa, sí, pero también la lucha social se puede encontrar supeditada a la extorsión desde el sindicalismo, donde las cosas se pueden complicar mucho más para un país en llamas. La CENTE y el CENTE, a mi parecer, son los peores cánceres de este país. Lo mismo han ejercido por décadas control sobre sus agremiados, mientras el gobierno, entre exigencias y movilizaciones, los utiliza como quiere. Utiliza como quiere a los maestros que poco pueden hacer ante la aplanadora del sistema. O estás conmigo o estás contra mí. Y se lo aplican a los trabajadores de los sindicatos, y se lo aplican a los trabajadores de gobierno, y se los aplican a quien sea. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y no estoy diciendo mentiras. Es cierto. Ahora le tocó a Morena, que alimentó por mucho tiempo al tigre. ¿Se acuerdan de ese tigre que decían ellos que iba a despertar y bla, bla, bla? Bueno, pues ahora le tocó y lo alimentó por mucho tiempo. Ahora este tigre ya despertó y ahora se le está complicando mucho más volverlo a meter a la jaula de este sistema débil, sistema educativo mexicano, que tiene como única víctima a miles de alumnos que siguen sin clases entre luchas importantes disfrazadas de extorsión y gobiernos que tienen la lengua más grande que la hidra, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y eso es muy pinche lamentable. Nos vemos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros. Mi nombre es Ede López. Hasta la próxima.